Bienvenido, César. Gracias. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Tú que ya me comentaste, tuviste la oportunidad de ver alguna de las entrevistas el día de ayer, te darás cuenta que siempre le damos la bienvenida muy calurosa a todos los postulantes y realmente lo hacemos con mucho sentido, independientemente que lo repitamos con cada uno de ellos, ¿no? Porque estamos muy agradecidos como Comisión de Selección, no solamente por su participación como postulantes, sino también porque al hacerlo le están apostando a la legitimidad, importancia y legitimidad de construir un sistema estatal anticorrupción que impacte de manera significativa en la vida de todos los coahuilenses en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, no lo sientas como una reiteración sin sentido, la tiene. Bienvenido y muy agradecidos por tu presencia. Muy amable, gracias. Mira, César, el esquema con el cual estamos trabajando, que ya lo conoces, son 10 minutos para que tú nos hagas favor de darnos una exposición acerca del por qué te consideras la persona idónea, una de las 5 personas idóneas, digamos, ¿no?, para ser parte del Comité de Participación Ciudadana, e inmediatamente después empezamos con una serie de preguntas y respuestas que abordarían temas de tu expediente, que ya nos hiciste favor de llegar hace tiempo, y de tu exposición el día de hoy. Tienes la voz, tienes el micrófono, por favor, César, si eres tan amable. Bien, muchas gracias. Buen día. Le agradezco a la Comisión de Selección el hecho de recibirme, el hecho de recibirnos a todos quienes pues nos postulamos para conformar este Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por estar aquí, gracias por atendernos. Sé que la jornada, pues, la de ayer no fue fácil, supongo que la de hoy va a ser similar. Muchas gracias. Mi nombre es César Abelardo Muñiz Motas, ustedes ya lo saben. Soy padre de familia, de 3 hijas. Soy feminista totalmente. Creo que el poder de la mujer pues es bastante, también el del hombre, por supuesto, pero el de la mujer también lo es. Gracias por recibirme. Yo nací en Saltillo, Coahuila, soy coahuilense. Nací el 9 de junio de 1973 en esta ciudad. La transparencia es una de las herramientas más poderosas que existen para combatir la corrupción en todos sus niveles. Lo sé, lo he comprobado, he visto desde el nacimiento de estas materias en nuestro estado y en nuestro país. Tengo 14 años de experiencia en las materias de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, de protección de datos personales, y este tema relativamente nuevo, aunque no lo es, de el gobierno abierto. Tengo bastante experiencia en estas materias. Soy testigo, les decía, de los efectos que han tenido en la administración pública, también en la sociedad, en nuestro país, a partir de las reformas constitucionales en estas materias, y del nacimiento y evolución de leyes reglamentarias tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas. Soy testigo y fui parte, digamos, de este cambio. Colaboré en el equipo encargado de implementar y capacitar a todo el personal del Poder Ejecutivo en los inicios de los derechos de transparencia, acceso a la información, y también en aquel paquete legislativo en temas de archivos públicos, que son sumamente importantes. Los archivos, me parece que antes de emitirse o de publicarse las leyes de transparencia, las leyes de rendición de cuentas, siendo honestos, nadie le daba importancia a los archivos. Tan es así que aquellas personas a las que se les quería enfriar, por llamarle de alguna forma, pues los enviaban a los archivos, no tomando en cuenta aquel viejo adagio o dicho que se dice que quien tiene la información tiene el poder, y quien tiene los archivos pues tiene la información, En este paquete legislativo surge la ley de transparencia en nuestro estado, surge la ley de archivos públicos para el estado de Coahuila de Zaragoza, y surge también la entonces ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Gracias. Hoy por hoy esta ley desaparece,
dadas las reformas que vienen a colación con la Ley General de Transparencia. Fui parte del considerado mejor instituto de transparencia en nuestro país, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, del año 2005 a febrero de este 2017, en el cual me desempeñé como director de datos personales. Fui líder operativo de importantes proyectos que desarrolló esta institución, que consolidaron la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos, entre otros temas. Participé en el proyecto denominado Métrica de la Transparencia como líder operativo en aquellos ejercicios que hizo el CIDE en 2007, 2010 y 2014. Es importante decirles que en 2014 el instituto fue considerado el mejor instituto de transparencia por la evaluación que nos hicieron, y hay que decirlo, por el puntual cumplimiento de las normas y de las obligaciones que el instituto tiene y tenía en aquel entonces. Fui responsable también como coordinador de calidad en este instituto. Logramos que se le otorgara el certificado de calidad avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación en 2011 y logramos en nuestro equipo conservar ese certificado hasta 2016, todavía se conserva, pero en mi gestión como coordinador no hubo en ningún momento en las auditorías no conformidades. Se logró mantener ese certificado con 0 no conformidades. Esto fue bajo la norma ISO 9001-2008. Además, también me tocó implementar desde su inicio, con la reforma en nuestro estado de la ley, sí, que permitiera o que permitía en aquel entonces ya las solicitudes de información a través de medios electrónicos, porque en la primer norma no se permitían las solicitudes a través de medios electrónicos, todas tendrían que ser presenciales a través de las unidades de transparencia o unidades de atención. Me tocó implementar desde sus inicios, desde la adquisición de los equipos, las configuraciones de los mismos, el sistema denominado InfoCoahuila, a través del cual se realizaban solicitudes de información, hoy por hoy sustituido por el Sistema Nacional, por esta Plataforma Nacional de Transparencia. Fui responsable de implementar en nuestro estado el derecho humano y fundamental denominado protección de datos personales, desde las reformas al artículo 6º, al 16, al 73 constitucionales, además de la inclusión en la reforma que se hizo en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ya para el Estado de Coahuila en el año 2008 y posteriores reformas, que también en el 2014 se reformó. Desarrollé el proyecto desde las ideas que surgieron en la Dirección de Datos Personales, denominado Certificación de Sujetos Obligados en Materia de Datos Personales, mismo que a la fecha sigue funcionando y siguen entregándose los certificados a aquellas entidades obligadas por la Ley de Transparencia que cumplen con sus obligaciones en materia de datos personales. Es satisfactorio ver que se sigue reconociendo, pero además esta herramienta, este proyecto fue y es muy importante porque motiva a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de datos personales. Y aprovecho aquí para decirles que así como este proyecto, me gustaría, de ser considerado como consejero, implementar proyectos de prevención, de capacitación, de culturización en cuanto a corrupción, en cuanto a impunidad en nuestro estado de Coahuila. Yo soy creyente, fiel creyente de los mecanismos de prevención. Son y abonan más a los temas tan álgidos como es la corrupción y la impunidad. Fui líder del proyecto derivado de un convenio que se firmó entre el ICAI y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, el cual tenía como objetivo validar y verificar el porqué del rezago de los expedientes que se abrieron de averiguaciones previas por parte de la Procuraduría. Soy catedrático en las carreras de Derecho y de Ciencias Políticas en la Universidad La Salle, a la cual le agradezco que me haya abierto sus puertas. Tengo ya 5 años aproximadamente de colaborar
en estas carreras en la universidad. Considero que la participación y la colaboración de la sociedad con el gobierno, además de la transparencia, pilares estas tres de un real y efectivo gobierno abierto. ¿Por qué voy a decirles que el gobierno abierto no solamente es abrir información en formatos que se puedan modificar por la sociedad? El gobierno abierto va más allá. El gobierno abierto llega a la real participación y colaboración de la sociedad en las decisiones que tome el gobierno. Yo soy creyente del gobierno abierto, de esa política pública. Son fundamentales estas tres para que exista una sinergia efectiva que nos lleve a generar mejores prácticas que tengan como fin generar mayor confianza en las instituciones por parte de todos los grupos de la sociedad y con ello obtener lo que debería ser nuestro objetivo principal, mejores niveles de vida para todos. Esa debe ser la esencia de todo gobierno, de todos los que habitamos en este gran estado y en nuestro país. Soy hijo, soy hermano, soy esposo y soy padre de familia, les decía al inicio. Cursé y me titulé en las carreras de ingeniero en sistemas computacionales en la Facultad de Sistemas de nuestra gran Universidad Autónoma de Coahuila. Saludo aquí al rector. Y además también cursé la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también gran universidad. A lo largo de mi vida profesional he logrado combinar ambas especialidades con mucho éxito, tanto en la iniciativa privada como en las instituciones públicas. Los inicios de mi carrera profesional fueron en la iniciativa privada y fueron efectivamente en cuanto a mi carrera de ingeniero en sistemas computacionales. Me considero una persona capaz, honesta y transparente y digno de ocupar el cargo dentro del Consejo Ciudadano. Soy persona con vasta experiencia en administración pública e iniciativa privada. Soy responsable, soy una persona preparada e imparcial, con una visión clara respecto del quehacer público y con un interés total en que se inhiba la corrupción y la impunidad de nuestro Estado y de nuestro país también, a través de políticas públicas o de la implementación de políticas públicas, que es una de las obligaciones de este Consejo de Participación Ciudadana, principalmente, desde mi punto de vista muy particular, políticas públicas de prevención y de formación, orientadas a la sociedad civil y a las instituciones públicas. Muchas gracias. Al contrario, César. Muchas gracias a ti. Ahora damos inicio pues a la sesión de preguntas y respuestas. Algunos de los compañeros, compañeras del Pleno pudiera iniciar, por favor. Buenos días, César. Buen día. Bienvenido. Gracias. Felicidades por participar. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría, bajo tu perspectiva, conocer y tu exposición que nos acabas de dar, saber tu punto de vista sobre cuáles serían algunos de los tres retos principales que tú consideras que se va a enfrentar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles serían y cómo los resolverían? Claro, gracias. Me parece que el primer reto a vencer es el cumplimiento estricto de la ley. ¿Por qué hago esta puntualización? ¿Por qué puntualizo en este tema? Nuestro país es un país de leyes, ciertamente. Hay muchísimas leyes en nuestro país. Pero hay un ejercicio bajo de las leyes. Entonces, de los derechos. Entonces, me parece que el primer reto a vencer es el ejercicio estricto, sí, el cumplimiento estricto de la norma, de las obligaciones. El primer reto, evidentemente, dentro de pues es la conformación de lo que es el sistema estatal anticorrupción. Conformarlo y que este organismo o esta institución actúe de manera imparcial, actúe con una óptica estricta
al apego de la ley, al apego estricto de la norma. Me parece que serían los retos a vencer. Tiene obligaciones bastante específicas el sistema, como los tienen los organismos que lo conforman. Sí, me parece que hay un reto bien interesante y que yo, insisto, soy partidario de él, y es el reto de formación, el reto de divulgación del derecho, prevenir a través de proyectos de políticas públicas que exista la corrupción, que exista la impunidad. Aquí es importante decirles que, ustedes ya lo saben, son connotadas personas, pero me parece que la corrupción es un círculo vicioso. Inicia en donde, si yo me estaciono en un lugar indebido y se acerca un oficial y provoco o él provoca un acto de corrupción, oye, pues no pasa nada, dame para un refresco. Y yo le doy para un refresco. Ya inició la corrupción. Él o quien otorgó esa dádiva se va a ver obligado a tratar de recuperar lo que él dio y va a corromper a otro en donde él se desenvuelve. Y ese otro, a otro, etc. Entonces me parece que el reto o los retos a vencer es de entrada el cumplimiento, la conformación, el cumplimiento de la norma, y luego sí generar políticas públicas reales para la prevención real de la corrupción y la impunidad. Al contrario. Muy amable. Le paso la voz a Mari Carmen. Bienvenido, ingeniero licenciado César. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero preguntarle, sé que ha tenido una relación profesional y laboral muy cercana al sistema de transparencia, lo que lo acerca mucho a esta nueva forma de establecer mecanismos para evitar no solamente la publicación de los sujetos obligados, sino evitar que cometan actos de corrupción. Claro. Qué bueno que está pensando en que el sistema debe ser un sistema para prevenir la corrupción. Eso es muy importante y debe, creo que, penetrar todas las capas sociales de todo tipo, académicas, empresariales, civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué haría usted para asegurarse de que una política pública, y me gustaría escuchar también cuál sería una política pública que usted promoviera al interior del Consejo y que permeara todas estas capas de orden social, vuelvo a insistir, académicas, corporativas, empresariales, industriales, etcétera, ¿no? Asegurándose de que la mayoría de la población la va a conocer y sobre todo la va a aplicar. Claro. Y si no la aplica, bueno, pues que el Consejo sufra sus consecuencias, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál sería una de ellas, licenciado? Gracias. ¿Y cómo la implementaría? Claro. Gracias. De entrada, quisiera citar el artículo 1 de esta ley del sistema. El artículo 1, pues, nos habla de la vinculación que debe haber con todas las instituciones de públicas. ¿Para qué? La vinculación, la coordinación debe ser precisamente para eso, para que los mecanismos que se generen, pues como decimos coloquialmente, jalen, funcionen. Entonces, de entrada, pues debe haber una vinculación, debe haber una coordinación estrecha. Pero además, no solamente con las instituciones públicas, se tendrían que tender los lazos, los puentes con estos grupos de la sociedad civil organizada, las empresas, etcétera, para lograr implementar los proyectos de políticas públicas que implementemos. Yo preparé lo que pudieran ser tres políticas públicas o tres propuestas de políticas públicas. El primero de ellos, el primer proyecto, sería un proyecto para la difusión y culturización de la sociedad civil y entidades públicas en cuanto a la corrupción e impunidad se refiere.
tendríamos que tener un programa estricto de cómo difundir acciones para inhibir la corrupción y la impunidad. Y entonces ahí pudiéramos echar mano de estas instituciones públicas para que a través de ellos empezaran a permear. Otra de las políticas tendría que ser un proyecto de vinculación entre gobierno y grupos de la sociedad civil. Sería otra política. Y el tercero, para mí, bueno, sería un proyecto para implementar la práctica de valores desde el seno familiar, en todos los niveles educativos y en todos y cada una de las instituciones, tanto públicas o privadas. Son importantes los valores. Y creo que la pérdida de estos ha dado pie al lastre de la corrupción. Y lo vemos en todos lados. Es lamentable ver, si prendemos la televisión y vemos las noticias, este hecho tan lamentable del terremoto que pasó el día 19, pues hay muchos temas de corrupción en torno o que han salido a la luz pública. Otro de los proyectos que yo implementaría sería un proyecto para la difusión y práctica del ejercicio de los derechos. Insisto, en nuestro país hay muchas leyes, hay muchas escuelas de derecho. Si hacemos una comparación con otros países, nuestro país es uno de los que tiene más escuelas de derecho. Hay muchos abogados, está bien. Hay muchas normas, pero si nosotros hacemos un análisis de cuáles de estas normas o cuáles de estos derechos se ejercen, es mínimo. ¿Qué haría yo para asegurar que estas políticas públicas permearan? Pues definitivamente el seguimiento. Tenemos que tener un seguimiento, tenemos que tener una concientización antes de llegar a la sanción. Porque de pronto, cuando, toda norma, toda norma siempre conlleva una sanción ante el incumplimiento. Pero yo pugnaría primero por sí difundir, por sí culturizar, y luego ya ver la forma de sancionar. Pero para asegurar el desarrollo de un proyecto, y que he tenido la fortuna, gracias a Dios, de desarrollar muchos proyectos en la administración pública, no hay otra forma. Primero, la voluntad política, ¿sí?, la voluntad de la sociedad, y también, evidentemente, el seguimiento para que esto pueda funcionar. Muchas gracias. Al contrario. Por favor, Luis. Sin duda nos muestra usted un dominio en los temas principales que implica este proyecto y un trabajo a través de muchos años que fortalecen su postura ante nosotros. Sin embargo, se está buscando personas que tengan trayectorias, que tengan compromiso, que tengan liderazgo, que sean capaces de convencer. ¿Ha recibido usted algún reconocimiento que nos que haga que nosotros apreciemos ese liderazgo, ese compromiso social? Claro. Bueno, he recibido algunos reconocimientos por parte de cámaras, no sé si sea el nombre propio, la Cámara de Contadores Públicos. He participado con ellos en algunas asesorías, en algunas capacitaciones. He recibido reconocimiento por parte de algunas escuelas, instituciones privadas, como es la propia Universidad La Salle. Pero creo que más allá de esos reconocimientos, que la verdad no recuerdo cuántos, son algunos, no sé si tantos como los que tienen ustedes, pero sí he recibido algunos, no pudiera numerarlos ni nombrarlos ahorita. Me parece que el principal reconocimiento que tengo es que un instituto autónomo como es el ICAI me haya dado la confianza de nombrarme director de datos personales. El manejar el proyecto de datos personales en un estado como el nuestro, en un estado como es el estado de Coahuila, es un reto que no es fácil, porque es el manejo
y es la coordinación de las instituciones públicas en el estado de Coahuila del manejo de la intimidad de las personas. Me parece que ese es el mayor reconocimiento del que yo puedo hacer alarde, ¿sí? Pero que además, insisto, conlleva una gran responsabilidad. Logramos implementar este proyecto, logramos hacer que las instituciones públicas, que son a las que obliga la ley de acceso en nuestro estado, voltearan a ver el derecho y la obligación en materia de datos personales. Tan es así que en la actualidad de aproximadamente 164 sujetos obligados que tiene la ley de transparencia y acceso a la información pública, ya llevamos arriba o cerca del 70% de cumplimiento estricto y reconocido, ¿sí?, del derecho de protección de datos personales. Entonces me parece que ese es el reconocimiento que yo pudiera hacer al arte en cuanto a mi carrera profesional. Sí, le paso la voz a Blas. Okay. Buenos días, César. Buen día, Carlos. Bienvenido. Gracias. Mira que tenemos muchas coincidencias, casi me estoy sintiendo invitado a abstenerme de opinar en tu caso. En primer lugar, porque tu formación profesional es una formación que yo comparto, me agradan, estoy convencido de que una mezcla de ciencias sociales y ciencias exactas siempre es deseable, pero claro, eso lo digo porque me conviene. Claro. Y la otra cosa es que me gustó mucho escucharte decir en primer lugar que eres feminista, porque en eso también coincidimos. Y esa es mi primera pregunta. Una de las cosas que ha dicho esta comisión es que el Consejo de Participación Ciudadana va a tener paridad de género. Y entonces la primera pregunta que tenemos que resolver y que no hemos resuelto es: ¿3 hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres? Y dada tu declaración pública de feminismo, yo te quisiera preguntar, ¿cuál crees que es la mejor fórmula? Si 3 mujeres y 2 hombres o 3 hombres y 2 mujeres, y en todo caso, si nosotros decidiéramos que 3 mujeres y 2 hombres, ¿tú nos alentarías a que tomáramos esta decisión, incluso si ello implicara que tú quedaras fuera del Consejo de Participación Ciudadana? Y mi segunda pregunta es, cuando una persona tiene una experiencia como la que tú nos has mostrado aquí, además de que aprende las cosas que salen bien, también se aprenden las cosas que salen mal. Claro. Y entonces me gustaría que nos compartieras un par de experiencias de las cosas que tú crees que no se deberían hacer en el Consejo de Participación Ciudadana y desde el modelo de el sistema anticorrupción del Estado, a partir de la experiencia que tienes, de cosas que ya sabes que no funcionan, pero que eventualmente están muy arraigadas y se nos antoja mucho hacer, pero tú ya tienes experiencia de que esas cosas no funcionan. Claro. Gracias. Bien, la primer pregunta. Yo sí soy feminista y lo repito. Y yo diría, la postura que yo tomaría es: de entrada, creo que ya estamos siendo incluyentes. Esta comisión está siendo ya incluyente desde el momento en que se invitó parejo, hombres, mujeres. Yo diría que se seleccione por capacidad y no simplemente seleccionen por el hecho de que tiene que ser, pero que sí se seleccione por capacidad. Y si tendrían que ser 3 mujeres y 2 hombres, yo lo aplaudiría. Y si yo tendría que estar fuera, lo aplaudiría también. Porque al final de cuentas me parece que quienes somos candidatos porque queremos el bienestar de nuestro Estado. No somos candidatos por el hecho de querer forzosamente conformar parte de este Consejo. Me parece que hay una tendencia en todo el Estado y en todo nuestro país. Insisto, basta con encender la televisión o con ver las noticias en el Internet o en cualquier medio, para darnos cuenta que la mentalidad de nosotros los mexicanos, de nosotros los coahuilenses, ya está cambiando, ya somos diferentes,
ya no somos el mismo ciudadano que éramos ni siquiera hace 5 años. Entonces, yo lo aplaudiría. Y si en todo caso tuvieran que ser 5 mujeres también. Si fueran 5 hombres, bueno, pues tal vez sería por la capacidad. Pero a respuesta concreta, no tendría yo ningún problema, insisto, lo aplaudiría porque estoy seguro que serían los y las mejores candidatas para ocupar el cargo de consejeros. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué sugeriría no hacer? Lo que sugiero que no se haga, porque lo he visto en el ejercicio de algunos otros órganos, no es necesario confrontarse con quienes se debe observar, porque de pronto hay una actitud de, como yo soy el órgano de tal materia, digamos, por ejemplo, el órgano de transparencia, pues entonces yo voy a golpetearme con los de enfrente o con las otras instituciones a quienes yo tengo que observar. No es el camino. El camino es trabajar en conjunto para lograr que se cumpla la ley. Sí, es que no es necesario pelearse, es necesario observar la ley, trabajar en conjunto y entonces ver cómo la cumplimos, ¿no? Me parece que esa es mi postura, me parece que eso es lo que se tiene que hacer. Las instituciones, aunque una sea la observada y la otra sea el observador, no tienen por qué confrontarse, tienen que trabajar en conjunto para cumplir con la norma. Esa sería mi respuesta. Gracias. Contrario. Sí, muchas gracias. César, bienvenido. Gracias. Felicidades, muchas gracias aquí por tu confianza y por participar. Te preguntaría tu visión del sistema estatal anticorrupción, para tener ese sistema que todos queremos, un sistema sólido, robusto, en el mediano y corto plazo. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que es un sistema que surge pues de mucho trabajo, surge de este sistema nacional anticorrupción. No es algo que surgió, digamos, de la nada, surge después de muchos estudios, surge también de las necesidades que existen, de los reclamos de la sociedad. Me parece que el sistema es un mecanismo bastante loable, bastante bueno, pero, insisto, creo que debemos pasar de lo que está escrito a la práctica. Ayer escuché a algunos de los compañeros que mencionaba precisamente eso. Es importante pasar de la teoría a la práctica, es decir, establecer este sistema estatal anticorrupción efectivamente como lo dice la norma. Me parece que es un muy buen mecanismo en tanto se cumpla como lo exige la ley. Y me parece también que este Consejo de Participación Ciudadana es el complemento que se requiere, ¿sí? Que se requiere para que exista un equilibrio, para que exista un balance, ¿sí? Esa sería mi opinión al respecto. Gracias. Una última pregunta que normalmente la hacemos a aquellos postulantes que tienen un trabajo fijo, ya establecido. El trabajo, como en caso de que fueras nominado a ser consejero, el trabajo y las responsabilidades exigirían mucho de las personas, del tiempo, del esfuerzo, de la capacidad. ¿Tú tendrías esa disponibilidad, habida cuenta que tienes un trabajo fijo, permanente en el ICAI en este momento? Bueno, yo ya no pertenezco al ICAI. Yo no estoy en el ICAI desde febrero del 2017. Yo tengo actividades fijas, sí. Soy catedrático en la universidad y también participo en algunas actividades como consultor, pero es algo independiente. Muy bien. Entonces, yo no tendría ningún problema, tendría que organizar mis acciones. Si yo tomé la decisión de participar es porque tengo la convicción de dedicarle tiempo, esfuerzo y mi experiencia a este Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy agradecidos por tenerte aquí, César. Gracias.
y muy buena suerte. Muy amable, muchas gracias.